que yo voy a hacer, y en alguna medida es afortunado que yo presente primero, es simplemente hacer una presentación de lo que él pensaba sobre la democracia en su obra escrita, no en conversaciones, sino en los libros que publicó. Y ahí podemos ver que Luis Villoro era muy crítico de la democracia electoral y partidista que conocemos. Desde su perspectiva, los partidos en las democracias modernas son, cito, organizaciones de profesionales de la política con sus propias reglas y procedimientos, clientelas y métodos de financiamiento que los asemeja a una empresa dedicada exclusivamente a la conquista y mantenimiento del poder. Fin de la cita. El sistema de partidos, en lugar de servir al autogobierno colectivo del pueblo, sigue su propia lógica de poder y escapa al control de los ciudadanos, pensaba yo. Las campañas electorales exigen medios de propaganda y grandes recursos financieros, y la victoria depende menos de la decisión reflexiva de los votantes que del apoyo de los medios de comunicación y de los grupos que financian las campañas, nos decía. De acuerdo con Villoro, la democracia partidista está muy lejos del ideal moral de democracia, de acuerdo con el cual el pueblo se gobierna a sí mismo. Villoro era también muy crítico de la sociedad liberal moderna. La consideraba individualista, egoísta, un espacio en el cual las personas se aíslan, entran en competencia y el tejido social se desintegra. En este tipo de sociedad, como la nuestra, pensaba él, las personas tienden a perder conciencia del valor de la colectividad, el sentido de sus vidas se despliega en la esfera privada y en pequeños grupos de pertenencia. La solidaridad con personas ajenas tiende a desaparecer, así como también la identificación con el bien común de la colectividad. A pesar de estas críticas, sin embargo, Villoro era partidario de la democracia y de valores liberales centrales. Concebía a la democracia como un ideal ético de asociación política en el que los ciudadanos asumen el control en la toma de decisiones colectivas. En lugar de que los ciudadanos estén sometidos a una élite política, económica y burocrática que procura sus propios intereses de poder, en una democracia regida por un ideal ético, la sociedad civil controla al Estado al organizarse en múltiples asociaciones. Al mismo tiempo, era partidario de aspectos centrales de una sociedad liberal moderna, como la protección de las libertades individuales fundamentales que permiten el ejercicio de la autonomía individual. Aunque era crítico del individualismo, muy crítico, también era partidario del pluralismo y del respeto a la diversidad de formas de vida. Villoro pensaba que en una sociedad en la que se proteja la libertad de los individuos de procurar sus propios planes de vida, dará lugar a una multiplicidad de estilos y formas de vida que deben ser respetados. Autonomía individual, derechos individuales fundamentales y respeto por el pluralismo han sido valores centrales al liberalismo como doctrina política y que Villoro afirmaba. Frente al individualismo egoísta propio de una cultura social liberal, Villoro propuso la recuperación del valor de la comunidad y del servicio desinteresado hacia los demás. Fiel a su inclinación por conciliar extremos opuestos, pensaba que el valor comunitario del servicio a los demás y que retomó de las comunidades indígenas en donde lo encontró, podía reconciliarse con el ejercicio de la autonomía individual. Así, planteó la recuperación de los lazos comunitarios al interior de la sociedad moderna pluralista. Villoro pensaba que estos dos ideales podían a su vez unirse en un ideal de asociación política. Por un lado, el ideal moral de democracia radical y participativa, y por el otro, la identificación de individuos autónomos con el bien de la comunidad, considerada como un todo. En suma, propuso una combinación de autonomía individual, comunidad y democracia. En lo que sigue me referiré brevemente a estos tres elementos y cómo se relacionan entre sí en su pensamiento. Por autonomía individual, Villoro entiende la capacidad de las personas para determinar por sí mismas el sentido de su propia vida, para determinar qué personas desean llegar a ser y qué valores afirmar. Pensaba que la autoridad política y todos los miembros de la sociedad deben respetar esta capacidad, cuyo ejercicio en condiciones de libertad conduce al pluralismo de formas de vida. Desde su perspectiva, el ejercicio de la autonomía individual no tiene por qué conducir al egoísmo y a la desintegración social, aunque de hecho así sucede a veces. Pues cómo se conciba el sentido de la propia vida dependerá de los valores que se afirmen. De acuerdo con su propuesta de conciliación entre autonomía y comunidad, los individuos debemos afirmar libremente el valor del servicio a los demás como un componente de la propia concepción del bien, o de lo que le da sentido, valor a la propia vida.
Así concebida, la autonomía no conduce al egoísmo, él pensaba, sino a la fraternidad. También pensaba que no solo es necesario asegurar las libertades individuales fundamentales que permiten el ejercicio de la autonomía individual, sino que también es indispensable garantizar el acceso a las oportunidades para que los individuos puedan, en efecto, llevar a cabo sus propios planes de vida. La libertad de decisión respecto del sentido de la propia vida está incompleta si no se cuentan con los medios necesarios para realizarlo. La autonomía incluye no solo la capacidad de proponer su plan de vida, sino también la capacidad para llevarlo a cabo, lo cual supone contar con los medios necesarios. De allí que en el planteamiento de Villoro, la sociedad en general y la autoridad política en particular tienen la obligación de asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a las oportunidades que les permitan realizar sus propios planes, los fines que se proponen. En el ideal, una asociación política debe proteger las libertades individuales fundamentales y debe también ser igualitaria en un sentido social, es decir, debe asegurar que sus miembros tengan igual acceso a las oportunidades que la sociedad ofrece. En esta medida, una asociación política ideal sería justa, asegura derechos y obligaciones que permiten a sus miembros establecer relaciones de justicia entre sí. Esta idea de autonomía individual se combina, como decía, en el pensamiento de Villoro con la idea de comunidad. A diferencia de una asociación que existe en función de los intereses particulares de los miembros que la integran, una comunidad está orientada hacia un bien común, con el cual todos los miembros se identifican. Cuando se realiza cabalmente, nos dice, en una comunidad no es posible distinguir entre el bien personal y el bien común, ya que los individuos consideran el bien de todos como parte de su propio bien, y esto es así. Al procurar su propio bien, los miembros promueven al mismo tiempo el bien de todos. Pensaba que si bien una comunidad ideal está regida por una idea de justicia, de acuerdo con la cual, como decía, se garantiza la igualdad de acceso a las oportunidades que la sociedad ofrece, también nos dice que una comunidad ideal va más allá de la justicia. Mientras que la igualdad social puede asegurarse a través de derechos y obligaciones, las relaciones comunitarias están caracterizadas por el servicio, el cual no es ni un derecho que puede exigirse, ni tampoco una obligación. El servicio, de acuerdo con él, constituye una entrega solidaria, una ayuda desinteresada a los otros. La comunidad se constituye, de acuerdo con él, por el conjunto de relaciones serviciales en que cada quien da algo de sí. Esta es la alternativa que ofrece al individualismo egoísta, la recuperación del valor del servicio a los demás. Aunque Villoro retoma la idea del servicio a los demás de las comunidades tradicionales indígenas, la comunidad ideal que él propone introduce una diferencia fundamental. Mientras que las comunidades tradicionales se fundan en la tradición, la comunidad ideal se funda en la libertad. En las democracias comunitarias tradicionales, nos dicen, está mal visto cualquier disenso de lo tradicionalmente aceptado. La autonomía individual está supeditada al autogobierno de la comunidad. En cambio, en el ideal que propone, la autoridad de la comunidad sobre sus miembros se basa en la libre aceptación de estos últimos. La comunidad ideal sería compatible con la autonomía de sus integrantes. Esta conciliación entre comunidad y autonomía puede ser posible bajo dos condiciones. La primera, cito, es que cualquier forma moderna de comunidad tiene que basarse en la salvaguarda irrestricta de las libertades personales fundamentales, que no podrían ser violadas por ninguna decisión comunitaria. Fin de la cita. De acuerdo con esto, el bien común no puede suponer la violación de las libertades individuales. De este modo, Villoro se desmarca de posturas comunitaristas que otorgan primacía a la colectividad sobre el individuo en caso de conflicto. La comunidad que él propone, en cambio, se funda en la libertad individual. La segunda condición para la conciliación entre comunidad y autonomía, que mencioné hace un momento, es que los ciudadanos adopten el valor del servicio como un componente de su propia realización personal. Villoro no afirma un pluralismo irrestricto, sino que le pone un límite. La comunidad ideal, cito de nuevo, respeta la pluralidad de fines y valores que cada individuo se plantea, pero también postula fines y valores comunes que cada quien tendrá que hacer suyos si pretende superarse. Fin de la cita.
Contrario a lo que pudiera pensarse, este aspecto del planteamiento de Villoro no es inconsistente con el respeto debido a la autonomía individual, sino que establece ciertos contenidos que la autonomía debe poseer. Además de respetar la autonomía individual y de afirmar el valor comunitario del servicio a los demás, la comunidad ideal estaría regida por una idea de democracia radical participativa. Este es el tercer elemento que mencioné en este momento. A diferencia de la democracia electoral partidista, la que Villoro recupera constituye una forma de vida que se realiza en asociaciones de todo tipo, siempre y cuando no estén sujetas a controles autoritarios. Él menciona organizaciones no gubernamentales de toda clase, empresas, universidades, sindicatos, gremios profesionales, sociedades de distribución y consumo, asociaciones de opinión, iglesias, etc. Villoro toma distancia respecto de la democracia electoral partidista y se decanta por una democracia ampliada, en sus palabras, que se extiende a todos los espacios colectivos. En lugar de que los ciudadanos se limiten a emitir su voto ocasionalmente sobre cuestiones en cuyo planteamiento no participaron, en una democracia ampliada, los ciudadanos hacen de la participación en asuntos colectivos una práctica constante. Toman así el control en la toma de decisiones sobre asuntos de interés común. A pesar de sus reservas, Villoro no pugnaba por el abandono de la democracia electoral, sin embargo. En lugar de ello, pensaba que es posible, al menos en principio, corregir algunos de los vicios de las prácticas democráticas actuales a la luz del ideal ético de democracia que defiende. En primer lugar, propone la difusión de los centros de poder en espacios locales para limitar o idealmente suprimir la concentración del poder en manos de una élite política, burocrática y económica, de la cual forman parte los partidos políticos. Frente al centralismo, defiende el localismo. En una democracia controlada desde abajo, el poder está en donde puede ejercerlo el pueblo real, es decir, en las organizaciones civiles y en espacios de poder local, como los municipios, que en vez de ser debilitados, él pensaba, deben ser fortalecidos. De este modo tendría lugar una división del trabajo entre varios niveles de poder, uno central y los múltiples poderes locales. En segundo lugar, esto menciona en orden algunas de sus propuestas para corregir los vicios de la democracia que conocemos. En segundo lugar, Villoro propone complementar la democracia representativa propia de un sistema electoral con la democracia directa. Aunque pensaba que la representación es inevitable en sociedades grandes como la nuestra, también pensaba que sigue siendo posible la práctica de la democracia directa en el nivel de comunidades, de comités de barrio, escuelas, consejos de producción, asociaciones de ciudadanos. La idea es que la práctica de la democracia directa puede contribuir a corregir los vicios de la representación. Como es bien sabido, la representación entraña el riesgo de que el representante haga a un lado los intereses de aquellos que lo eligieron y promuevan los propios. No obstante, una ciudadanía participativa en espacios locales puede llegar a tener la experiencia y el poder necesario para llevar a cuenta a los representantes. En tercer lugar, Villoro subraya la necesidad de corregir el clientelismo y la burocratización de los partidos políticos. En este sentido, propone que las asociaciones locales tengan incidencia efectiva en los procesos electorales. En concreto, propone que se debe asegurar la posibilidad de representación política de las asociaciones civiles, con candidatos independientes de los partidos o en coalición con ellos. Los partidos políticos no deben ser las únicas organizaciones sociales autorizadas para proponer candidatos a puestos de elección popular. Cualquier asociación civil debería poder hacerlo, pensaba él. En cuarto lugar, para lograr el fin más amplio de que la sociedad civil controle al Estado, propone que se deben abrir vías para el control directo de algunas actividades del Estado por parte de asociaciones civiles independientes. Menciona, cito, el control de los procesos electorales, la defensa de los derechos humanos por organismos independientes con facultades ejecutivas, la participación activa de los sectores de la producción en el diseño de políticas económicas y del sector académico en las científicas y educativas. De acuerdo con Villoro, el Estado debe delegar algunas de sus actividades a asociaciones ciudadanas. Por último, en quinto lugar, Villoro se opone a la homogeneización de la ciudadanía, que ha sido un compromiso central del Estado moderno y por ende de las democracias modernas.
En estas últimas, al ciudadano se le concibe como un sujeto de derechos y obligaciones, lo cual tiene la virtud de colocarlo en un plan de igualdad con otros ciudadanos, pero tiene la desventaja de borrar las diferencias culturales que existen entre ellos. En las democracias contemporáneas se espera del ciudadano que no se presente en el espacio público como integrante de comunidades o pueblos particulares. En cambio, Villoro defiende la idea de una democracia pluralista en la que se reconoce la pertenencia de los ciudadanos a una multiplicidad de grupos, comunidades, pueblos y formas de vida. En suma, y con esto termino, Villoro propone una idea moral de democracia participativa, en la que los ciudadanos se conciben como individuos autónomos que afirman el valor de la comunidad y del servicio desinteresado a los demás. Aunque se trata de un ideal, su pensamiento era muy idealista, como pueden ustedes apreciar. Pensaba, sin embargo, que no era irrealizable. Por el contrario, creo que pensaba que las prácticas actuales podían corregirse gradualmente a la luz de dicho ideal. Aquí mencioné sus propuestas para corregir algunos de los vicios de la democracia electoral partidista. Sin embargo, sus reflexiones quitan todo protagonismo a los partidos políticos en el cambio social hacia el ideal que propone. Apostaba por un movimiento general de exigencias populares que no se identifica con ninguna ideología en particular, ni de derecha ni de izquierda, sino que es máximamente incluyente y diverso. Sería un movimiento social hacia un mayor protagonismo de la sociedad civil en la toma de decisiones colectivas, en el que no cabría la representación ni por un partido ni por una vanguardia. Son grandes señales, hay que seguir recuperándolas. Muchas gracias. Hemos escuchado una brillante exposición por parte de Fabiola Rivera relacionada con el planteamiento general de la democracia en Villoro. Es evidente que cada uno de los elementos que ella subrayó es, por sí solo, digno de un análisis detenido. Y hacer una síntesis de la síntesis estaría nocivo en cuanto a que desaprovecharía muchos de los elementos subrayados por Fabiola Rivera. Sin embargo, vale la pena tener presente que estas aportaciones que hizo don Luis y estas reflexiones que fueron acumulando tienen hoy una enorme vigencia y las podemos encuadrar genéricamente en dos grandes categorías. Una, su reflexión acerca de la posibilidad de conjugar el sistema representativo con el sistema participativo, con los instrumentos de participación democrática, y otra, la necesidad de oficiar una robusta cultura democrática o cultura política en el país como precondición para la activación de todo el sistema institucional, llámese de representación política, llámese de participación. Y eso sería lo que finalmente pondría los medios de solución para el gran problema de fondo político que apuntaba, que es la concentración del poder, que sigue siendo uno de los múltiples elementos de nuestro sistema constitucional cuya solución tenemos pendiente. Muchas gracias, doctora Rivera, por su participación. Y a continuación, se hacer uso de la palabra al doctor Pedro Salazar. Muchas gracias. Agradezco al Colegio Nacional y en particular a Diego Valadez por la invitación para participar en esta mesa de diálogo enmarcada en el merecido homenaje a un filósofo imprescindible para entender el pensamiento mexicano contemporáneo. Compartir la mesa con el propio Diego y con mis amigos José Goldenberg, Jesús Ipajerso Márquez y Fabiola Rivera es un honor y en muchos sentidos, lo digo con sinceridad, un desafío. Digo sobre todo esto último por dos razones: porque es conocida la calidad y profundidad de su pensamiento y porque supongo que tendremos, como ya he visto al escuchar las reflexiones de Fabiola, algunos, quizá muchos puntos de acuerdo sobre nuestra concepción de la democracia y por lo mismo en nuestras, algunas al menos mías, reservas, puntos de vista críticos, distancias sobre algunos de los aspectos de la concepción defendida por el homenajeado por
Luis Villoro. Ello, que constituye una dificultad en sí misma en un evento conmemorativo y celebrativo, de alguna manera creo que reduce los márgenes para la originalidad y pone la mesa para que aparezcan algunas probables redundancias. De hecho, debo decir que he leído a lo largo de estos años mucho de lo que han escrito y dicho los tres colegas, los cuatro incluyendo a Diego, con los que comparto la mesa, y que en lo fundamental creo estar de acuerdo con ellos, y creo además estar de acuerdo con ellos en algunos puntos y observaciones de distancia sobre un debate que me parece subyace a la discusión de la democracia en el pensamiento de Villoro, y es el debate que tiene que ver entre el liberalismo y el multiculturalismo, que fue un debate además de mucha importancia en el mundo intelectual de finales del siglo XX y en particular en la última década de esa centuria. Personalmente, y lo quiero decir con claridad porque concibo a la democracia desde esa visión que Villoro criticaba, concibo a la democracia como una forma de gobierno basada y ejecutada mediante reglas y procedimientos que, si bien se sostiene y proyecta sobre algunos principios axiológicos como el reconocimiento de la diversidad, la aceptación de la pluralidad, la tolerancia, la paz como horizonte, en los hechos se materializa a través de reglas, instituciones, rutinas formales, como son los partidos políticos, el voto, las elecciones, etc. Detrás de esta manera de entender a la democracia subyace una concepción individualista de la sociedad y de los derechos humanos, que si bien no es atomista, como muchos sostienen, sino es una concepción ética del individualismo, sí está lejos en muchos aspectos, en algunos de ellos fundamentales, de los comunitarismos y multiculturalismos que dan en algunos aspectos prioridad al grupo sobre sus miembros. En esto yo he sido y sigo siendo aburridamente boviano. Y se trata de una concepción en cierto sentido distante y quizá incluso contrapuesta a ciertos aspectos del pensamiento de Luis Villoro. De alguna forma, y lo digo convencido, aquí podría concluir mi intervención sin gloria, pero sin riesgos, pero estoy seguro que ustedes y los organizadores se preguntarían con razón que para qué me invitaron. Así que me arriesgaré un poco e intentaré rescatar, tomándome en serio el pensamiento de Villoro, como debe ser tomado, de mis diferencias con él mismo, algunas respuestas probables que puedo vislumbrar a las muchas insatisfacciones que me provoca el desempeño actual y cotidiano de lo que Luis Daniel Vázquez llama las democracias realmente existentes. El tema y el problema de la otredad para algunos pensadores es el camino que conduce hacia el individualismo. La conciencia de la subjetividad conduce a la conciencia de que somos nosotros, cada uno en lo singular, y que estamos solos. Creo que ese es el mensaje que transmite Octavio Paz cuando piensa en el niño que al llorar, y lo cito, es el único que oye su llanto. Se ha extraviado en un mundo que es a un tiempo familiar y remoto, íntimo e indiferente. Oírse llorar en medio de la sordera universal. A partir de ese momento, agrega Paz, el individuo se separa del mundo y se dice, ya lo sabes, eres carencia y búsqueda. Pero la conciencia de la otredad, así como puede conducir esa concepción individualista, también puede conducir en otra dirección. Esa es la ruta, si no me equivoco, que emprendió Villoro y que lo llevó hacia una concepción que valora de manera especial la perspectiva comunitaria en la filosofía, en la vida y en la democracia. De hecho, para Villoro, si entendí bien su pensamiento, la otredad era realidad, pero también horizonte del pensamiento. Una otredad que va más allá de lo intersubjetivo y se realiza en la interculturalidad. La importancia del contexto y de su diversidad cultural como referentes del quehacer filosófico, pero sobre todo como determinantes de las posibilidades de lo real. Para Villoro, esa diversidad cultural, que no es una entidad abstracta, sino una realidad palpable, nos constituye individual, social y culturalmente. Esa es la base
de su particular concepción multiculturalista, que no es mera descripción de hechos, sino en un cierto sentido un deseable y tal vez irremediable proyecto filosófico. En su pensamiento, la inclusión del otro pasa por el reconocimiento de su cultura y por el encuentro con la propia en un proceso de síntesis posible y deseable. Pero los protagonistas de ese proceso no son solamente los individuos culturalmente situados, sino que también son las culturas mismas en expresión de su autonomía, su autenticidad, su finalidad colectiva y, en última instancia, su eficacia. Ya he anunciado mi parcial desacuerdo teórico con esta concepción de lo social, pero también he dicho que buscaría en las ideas de Villoro algunas posibles respuestas a mi insatisfacción con las democracias reales, en particular con la mexicana. Pues bien, creo que hay una invitación intelectual en las tesis de Villoro que vale la pena aceptar como punto de partida para una discusión necesaria para nuestro fracaso, para construir sobre nuestro fracaso, para construir eso que llamamos ciudadanía. Temo que tal vez no le hemos dado a la diversidad el peso que desde la realidad demanda. Desde la concepción democrática liberal se acepta y se valora la diversidad y se le atiende con un discurso que hace de la inclusión el eje en la ecuación, pero tal vez no se le reconoce en toda su complejidad. Para usar las categorías que he venido evocando, los defensores de la democracia liberal miramos a la diversidad desde nuestras concepciones individualistas y probablemente no entendemos, porque no nos parece relevante o porque no logramos hacerlo, que en la otredad, desde esa diversidad que reconocemos sin comprenderla del todo, existen concepciones que simplemente, de manera recíproca y simultánea, no nos comprenden. Leyendo y tomando en serio a Villoro, me pareció relevante abordar esta cuestión. De manera genuina e inteligente, Luis Villoro critica a la democracia liberal y al pensamiento moderno que la sostiene con la convicción de que existe miopía por parte de sus defensores. Una miopía que nos impide ver y reconocer las concepciones alternativas de democracia, al menos que nos impide reconocerlas como tales. Y tal vez sean esas concepciones que nosotros, al menos yo, no compartimos y combatimos, pero que existen, las que nos han impedido que emerja y se consolide la ciudadanía que requiere y reclama nuestra propia convicción de la democracia. La solución de la ecuación no es simple y probablemente sea desoladora porque oscila entre la incomprensión radical y la imposibilidad de la democracia liberal que algunos defendemos. Para mí, la distancia entre las concepciones de la democracia liberal y la que defiende Luis Villoro es evidente, sobre todo cuando leí una conferencia que dictó en 2006 en el ITAM y que intituló Democracia Comunitaria. Los principios en los que se sostiene ese proyecto, cito algunos de ellos, los cito directamente del texto: la prioridad de los deberes hacia la comunidad sobre los derechos individuales, el servicio orientado al bien común obligatorio para todos y la participación de todos por igual en la vida pública, contrastan de manera sensible con el liberalismo igualitario que sostiene a la concepción moderna de la democracia electoral partidista. No es que es imposible encontrar algunos vasos comunicantes entre ambas concepciones. Por ejemplo, cuando se coloca el consenso como meta regulativa o se insiste en la importancia de evitar las exclusiones. Pero en el fondo, creo que se parte de visiones opuestas sobre la relación que debe privar entre los individuos y la comunidad. El propio Villoro, en ese mismo texto y en otros, hace expresar las razones de este distanciamiento. Pero según él mismo, existe un punto intermedio que se materializa en ciertas versiones del republicanismo. Para él, aunque este modelo de organización política no es equivalente a la democracia comunitaria, entre ambos existen semejanzas relevantes. Una de ellas
reside en el punto medular en el que ambas concepciones contrastan con la democracia liberal. Me refiero a la relación entre los derechos individuales y la concepción del bien común. Para la democracia comunitaria y para el republicanismo, cito, el Estado se compromete con valores comunes y ha de promoverlos. Por eso, los derechos individuales no son independientes de los deberes colectivos. De ahí que para Villoro sea posible imaginar lo que él llamaba en ese texto un nuevo republicanismo, que revalorice las formas de vida e instituciones comunitarias, difumine el poder político de manera radical desde la cima hacia la base, acercándose al pueblo real mediante mecanismos de democracia directa orientados a la búsqueda del bien común. Leo estas tesis y en particular la siguiente idea escrita por el propio Villoro en ese mismo texto, la cito textual: un Estado plural no podría imponer una concepción del bien sobre otras. En este punto coincidiría con la concepción liberal del Estado, pero tampoco podría ser neutral. Su función sería justamente la de mantener la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua entre las entidades sociales que lo integran. Fin de la cita. Digo que leo esta idea que acabo de citar y me pregunto si nuestras concepciones no estarán en realidad inspiradas por las mismas preocupaciones y por frustraciones compartidas. En el fondo, la exclusión simbólica, pero sobre todo real de las personas, es lo que nos lleva a promover eso que algunos llamamos democracia liberal y que en su caso, al menos en este texto, llamaba democracia comunitaria. Y desde ambos miradores identificamos las debilidades del proyecto político alternativo. Para Villoro, la concepción liberal de la democracia es incapaz, si no me equivoco, de ofrecer una inclusión verdadera, entre otras cosas porque le exige a las personas abandonar su identidad comunitaria para individualizarse al grado de oponer sus derechos al grupo de pertenencia. Para nosotros, al menos para mí, la trampa de la exclusión se encuentra precisamente en la pretensión de que los valores comunitarios prevalezcan sobre las aspiraciones individuales. Para Villoro, la democracia liberal excluye porque individualiza. Para mí, la democracia comunitaria excluye porque nos impide individualizarnos. Me pregunto si no es posible imaginar un punto de encuentro en otra concepción de la democracia, la deliberativa, al menos como la han entendido Carlos Nino o Roberto Gargarella. Se trata de una concepción que tiene una impronta liberal igualitaria, pero que exige a sus practicantes una disposición activa al intercambio de ideas con esa otredad que se expresa de múltiples maneras. No sé, tal vez por ahí se esconden algunos puntos de contacto entre ambas concepciones y sobre todo se encuentra el horizonte que nos debemos proponer para sacar de la crisis en la que se encuentran las democracias realmente existentes. Concluyo. En su discurso de ingreso a este Colegio Nacional el 14 de noviembre de 1978, Luis Villoro eligió reflexionar sobre una ambigüedad como punto de partida. Lo cito: la filosofía, sostuvo, siempre ha tenido una relación ambivalente con el poder social y político. Ha sido justificadora del poder y negadora de la sujeción de la razón, pensamiento de dominio y pensamiento de dominación. Me parece una poderosa clave de lectura para analizar las fortalezas y las debilidades de nuestras concepciones disímbolas de la democracia. Ambas son genuinas y, como he intentado sostener, quizá persiguen finalidades similares, pero también ambas reposan sobre filosofías atrapadas en una ambigüedad denunciada por Villoro. Si esto es verdad, ambas tienen las bondades que les adjudicamos y las falencias que desde el mirador de enfrente les reclamamos. El problema tal vez no está del todo en las filosofías que defendemos, sino en el uso que en los hechos se hacen de las mismas. Creo que eso es lo que quería decir y denunciar Villoro en aquel discurso que disfruté mucho y con el que en lo fundamental concuerdo. Lo cito textualmente: la dominación solo es efectiva cuando los dominados la aceptan.
Por ello, tiene que presentarse como no dominación, esto es, como realización de otros valores, libertad, equidad, felicidad, etc. Y seguía el propio Villoro. El encubrimiento ideológico puede verse en el uso que el poder político puede hacer de las doctrinas filosóficas. Y sobre esta base se preguntaba, ¿no ha sido así el destino de la mayoría de los pensamientos libertarios ser usados precisamente para justificar situaciones de dominio? Fin de la cita. Dejo en el aire esa pregunta en esta mesa de diálogo que es a la vez un homenaje y le enriquezco preguntando si no será eso precisamente lo que le ha sucedido a su idea de comunidad y de paso a nuestra idea de democracia. Muchas gracias, doctor Pedro Salazar, porque además de haber dado el pensamiento de Luis Villoro, ha aportado elementos para advertir la tensión que se produce entre los conceptos de democracia liberal y de democracia comunitaria. Hay que recordar, en este caso, que el propio Luis Villoro no lo caracterizó así su trayectoria, una persona dogmática, sino que por el contrario, deseaba, propiciaba, estimulaba la búsqueda de los contrastes y de las situaciones que se ha hecho. Yo estoy seguro de que, de haber escuchado estas reflexiones que ha hecho Pedro Salazar, había entrado en un diálogo que el propio Salazar comenta, caracteriza la democracia deliberativa de nuestro tiempo. Él mismo, en su trayectoria filosófica, tuvo vínculos con el existencialismo, estuvo también interesado y preocupado por el conocimiento del pensamiento fenomenológico de Husserl. Desde luego, fue uno de los grandes introductores de la filosofía analítica, pero también tuvo, evidentemente, planteamientos vinculados con marxismo y con comunitarismo, como ha sido señalado. Era, tanto, una persona abierta a las diferentes dimensiones del pensamiento y lo enriqueció con sus propias aportaciones, absteniéndose de identificarse con lo que pudiera ser considerado una vinculación dogmática. Así pues, esta revisión crítica que nos ha presentado Pedro Salazar corresponde justamente a las múltiples motivaciones que tuvo en su propia creación filosófica y política, personaje a quien lo recordamos, rendimos tributo. Gracias, doctor Salazar, por sus importantes reflexiones, y a continuación solicito al querido amigo Jesús Silva Castro Márquez, hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad de celebrar la obra de Luis Villoro y estar en este homenaje tan merecido, que es fundamentalmente, como se decía hace un momento, una oportunidad para leer, para releer, para discutir a Luis Villoro. En 1958, en el Seminario de Filosofía Moderna que dirigía José Gauss, Luis Villoro atendió la inquietud de su maestro. ¿De dónde viene la vocación del filósofo? ¿Cuándo surge el llamado de la filosofía? El maestro español se acercaba con amargura al tema. Se consideraba un fracasado, un profesor que había dedicado su vida a la filosofía sin haber logrado el libro que expusiera su noción del mundo. Se sentía ya rezagado, anacrónico. A punto de cumplir los 60, necesitaba escudriñar la relación entre vida y obra. Gauss había conseguido, sin embargo, discípulos, esto es, interlocutores. Los principales eran, desde luego, los integrantes del grupo Hyperion, donde figuraban, además de Villoro, Emilio Uranga, Alejandro Rossi y Ricardo Verde. El consuelo de Gauss llegaba pronto.
En noviembre del 59, el maestro anotaba en su diario: llega un momento en que el maestro tiene que tratar a los discípulos como iguales y, si lo merecen, hasta como superiores. Entonces ellos, aunque discrepen de él y hasta le critiquen, no lo reniegan ni abandonan. Villoro, un profesor de 36 años, discrepa de la pregunta misma y rechaza el carácter filosófico del interrogante. Los motivos que disparan nuestras preguntas pertenecen al orden mundano, prefilosófico, pero aprovecha la mesa para reflexionar sobre la naturaleza y las exigencias de la disciplina. Y escribe así, con la elegancia y la claridad con la que siempre escribió: la filosofía consiste por esencia en un poner en cuestión, hacer dubitable, desconectar el orden mundano natural al cual pertenecen esos motivos y exigencias. Y encontraba en ese ejercicio del cuestionamiento una doble radicalidad: radicalidad del saber y radicalidad del vivir. Es el mundo entero lo que se cuestiona, y por eso el filósofo huye del conocimiento ordinario que se detiene siempre en los bordes, en la piel de las cosas. Y es también una liberación de los valores ordinarios que sellan el tráfico cotidiano. La filosofía no era una vocación, sino una misión. Dejemos de preguntar qué señuelo nos condujo a los caminos de la filosofía. Preguntémonos si estamos a la altura de su llamado. ¿Cómo podemos justificarnos ante la filosofía?, preguntaba yo. Rigor sería la primera respuesta. El amor al que se entrega el filósofo es severo y exigente. Requiere un trabajo minucioso y atento para taladrar las ideas hasta su raíz. En un intercambio con Leopoldo Sea precisó su idea de esta exigencia. Por filosofía rigurosa, dice, no debe entenderse filosofía académica informada de las últimas publicaciones en lengua inglesa o alemana. Tampoco significa filosofía aséptica frente a las motivaciones de la realidad en que vive el filósofo. Filosofía rigurosa quiere decir simplemente filosofía que intenta llevar hasta el final, con el ejercicio de la propia razón, el examen de los fundamentos de las opiniones y doctrinas recibidas. Filosofía que no se detiene en razonamientos vagos o figuras retóricas, que no toma prestadas sin ponerlas en cuestión opiniones manejadas por otros. Filosofía rigurosa, continuaba, es reflexión que aspira a ser clara, precisa, radical. En ese sentido, toda filosofía rigurosa es liberadora, pero su labor liberadora no consiste en prédicas de acción o adoctrinamientos políticos, sino en poner en cuestión los sistemas de creencias recibidos. Termina la frase. La filosofía, por lo tanto, no es un empeño inocente. El esfuerzo de comprensión que supone su cultivo termina por desafiar irremediablemente la realidad. Luis Villoro fue el mejor defensor de la filosofía, aventura y compromiso que ha encontrado México. En sus trabajos se muestra la vitalidad de ese ahínco por cuestionar el dogma, rechazar lo que la herencia impone, interrogar todo eso que suele aceptarse sin peligro. Por eso es siempre verbo, no una asignatura escolar. Creía, con Kant, que la filosofía no puede enseñarse, solo se enseña a filosofar. Y es que la filosofía no está en las ideas que solidifican en doctrina, es lo contrario, un pensamiento disruptivo, un disolvente de las creencias. Curiosa tarea, el filósofo lo cuestiona todo sin pretender su conocimiento. Aún tras aclarar el reino de los significados, ofreciendo conceptos pulcros para la comprensión, nada dice de los hechos del mundo. No es propiamente una ciencia y tal vez sea su reverso o su conciencia. Por eso Villoro, en su brillante discurso de ingreso al Colegio Nacional, dijo: la filosofía propiamente no conoce,
piensa. La filosofía es dinamita para la razón soberbia. No es la memoria de un pensamiento muerto que se reitera en manuales de preparatoria o revistas de academia. Por el contrario, la filosofía expresa la indocibilidad de la inteligencia. La idea incuestionada, el sistema confortable, el prejuicio legitimado por el uso pasan por el ácido de la razón. Enemiga mortal de la doctrina, la filosofía destroza las coartadas del poder. Desde el primer momento ha querido salir de la caverna. Por eso rehuye la neutralidad. Debe estar del lado opuesto a esa dominación que siempre encubre su mano. Abrirse a una nueva comprensión del mundo no es más que el primer paso para vivir de otro modo. A la filosofía, dice Villoro, le corresponde también buscar la vida buena. Las pautas para transformar nuestra existencia pueden ser muy distintos a lo largo de la historia, pero coinciden en dos puntos. Implican liberación y autenticidad. Ahí, en su mayor servicio, la filosofía encuentra también su maldición. El pensamiento puede fijarse en fórmulas, degenerar en programa, decretarse como mandato. Al parecer, el virus de la creencia es congénito a la filosofía. Cuando la política engulle a la filosofía, apaga su chispa. La razón ya no conversa, impone. Ya no invita a un cambio de vida, ordena al otro a que se sujete a su verdad. Por eso el verdadero filósofo no deja de formularse preguntas, de interrogar al mundo y de interrogarse a sí mismo. Habrá entonces un destino trágico. La filosofía nace para cuestionar el dogma y suele engañar el dogma. Si los brebajes de la medicina provocaran periódicamente epidemias, la ciencia estaría tan dedicada a romper antibióticos como a descubrirlos. Así la tarea de la filosofía es la perpetua erosión de sus propias certezas. Es que el repelente intelectual de la dominación suele terminar santificándola. Las doctrinas políticas nacen de esta manera liberadoras y mueren opresivos. Ese es el caso del marxismo y del liberalismo. El liberalismo es para Villoro una ideología conformista que ha terminado por encubrir la opresión, la falsedad, la miseria. Los liberales defienden una libertad abstracta mientras ignoran o justifican la exclusión concreta. En la tradición republicana, pero sobre todo en el comunitarismo de los pueblos indígenas, creyó encontrar una alternativa práctica. Pero tal vez más que el liberalismo, su contrapunto intelectual fue la modernidad. La tecnología de los derechos y los contrapesos, el universo de las soledades era en realidad uno de los síntomas de un desbarranco de siglos. Padecemos la decrepitud de lo moderno. Para entender el malestar hay que remontarnos al origen, contemplar las promesas dulces y envenenadas del Renacimiento. Las bellísimas conferencias que Villoro impartió en este colegio entre junio y julio de 1990 dan cuenta de esa exploración crítica que no deja de ser una inquietud de circunstancia. Antes del Renacimiento, apunta ahí, cada cosa tenía sitio y se situaba fijamente frente a su centro. El hombre anclado en sitio firme desde la cuna hasta la tumba. Es Calderón de la Barca quien le ofrece a Villoro la imagen más elocuente de una sociedad aferrada a sus ordenaciones irrevocables. Dios ha otorgado a cada personaje su papel en la comedia. Hay un apuntador, cito, hay un apuntador encargado de repetir a los actores el papel que deben desempeñar. Es la conciencia. Y cada quien, al entrar en escena, se viste del traje que le corresponde según el lugar que le está asignado. Entra en escena, tiene que desempeñar brevemente su papel y hace nubes. Es buen actor y será premiado por quien repartió los papeles,
aquel que desempeñe exactamente la función que le corresponde. Quien tiene el papel de labrador debe ser durante toda la representación el mejor labrador posible, sin tratar de ser otra cosa. Quien ha recibido el papel de rey debe representarlo lo mejor posible, sin dejar nunca de ser rey. Quien tiene asignado el papel de mendigo debe ser buen mendigo toda la representación. El Renacimiento desprende el alfiler que fija las cosas a su sitio y hace estallar el centro que dirigía la brújula. Pérdida de los referentes de servidumbre, llama Claude Lefort este proceso literalmente desgarrador. Nicolás de Cusa rompe el mapa ancestral del universo. Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. El mundo pierde el núcleo. La liberación del cambio enciende un entusiasmo y una angustia. El hombre llega al mundo para elegir su ser. Lo propio del hombre, entonces, dice Villoro, es la apertura de las posibilidades, la anticipación del futuro. El hombre no tiene, lo vuelvo a citar, el hombre no tiene, como las demás criaturas, una naturaleza fija. Vacío de atributos incambiables, está determinado por su elección. Cada hombre debe elegirse a sí mismo, trazar su propia figura, promulgar su propia ley. Cada quien es fuente de sentido y de valor. El individuo debe llegar a ser él mismo, insustituible, obra de sus propias manos. Desde entonces, el individualismo, concluye Villoro, será un rasgo de la modernidad. La fundación de las posibilidades resulta, a un tiempo, excitación y ansiedad. Al diluirse el centro, el hombre pierde lugar en el mundo. Ha de conquistarlo, si es que puede. La modernidad emancipa y desampara. El Renacimiento no solamente transforma la mirada del hombre, también cambia su mano. El mundo es considerado material moldeable, transformable en instrumento por el arte y la técnica. El hombre en torno está ahí para ser organizado, medido, estructurado por la razón humana, remodelado, destruido y reconstruido por el trabajo del hombre. El hombre se impone al mundo externo, lo conoce hasta encontrar las vías para liberarse de su constricción y dominarlo. Rompe el curso ciego de las cosas, las convierte en medios para sus propios proyectos. El pensamiento moderno es un pensamiento de emancipación, pero también de dominio. El mundo se puebla de objetos obedientes, de personas obedientes. La afirmación del individuo termina por desencantar al mundo. Al creerse amo del mundo, el hombre no construyó una casa de mayor belleza, no hicimos de la naturaleza un espíritu como anhelaron los renacentistas. Siendo maleables a nuestro antojo, las cosas dejan de tener sentido en sí mismas. Cito: el hombre deja entonces de escuchar lo que tengan que decirle las cosas para exigirle que se plieguen al lugar que le señala en su discurso. El árbol solitario ya no es esa vida extraña cuyo sentido es desarrollarse en plenitud, florecer, albergar las aves, ofrecer sus ramas al sol en comunión con la riqueza inagotable del universo. Su sentido no le está dado por su relación con el todo. No. El árbol es ahora un caso que comprueba las reglas que mi razón ha descubierto, o bien es un espécimen que puedo medir, calcular, ordenar según mis categorías. De cualquier modo, es una instancia que cae en alguna de mis clasificaciones. Es también útil, madera para cortar, soporte para edificar, adorno tal vez para disfrutar. En realidad, ni siquiera pregunto si su vida tiene un sentido propio, no
trato de escucharlo, porque sé que solo es un material dispuesto a revestirse del sentido que yo le presto. Fin de la cita. La modernidad somete al mundo y lo convierte en un artificio. El lenguaje de la poesía, dice, puede restituir el significado intrínseco de las cosas, invocando la otra voz que entona Octavio Paz. El árbol, no como el ingrediente de la mesa o el bosquejo de un tronco, el árbol habla, los pájaros también. Cantan los pájaros, cantan, sin saber lo que cantan, todo su entendimiento es su garganta. Decía Octavio Paz. La política de la modernidad se engarrota en la misma técnica, una ingeniería del poder. A ella se subordina la democracia liberal, una tecnología que a su juicio cercena la comunidad, que encubre la dominación, que falsifica la voluntad común, que excluye. Por eso Villoro invita a una aventura intelectual, levantar, en el sentido hegeliano, superar, conservando la democracia comunitaria a nivel de la democracia moderna. Las comunidades indígenas ofrecerían a su juicio el aliento para renovar la política contemporánea y darle sentido a los gobiernos populares. Villoro construye así una estampa ideal de las democracias comunitarias que contrasta con la decepcionante y aún afrentosa realidad de las democracias liberales. En aquellos refugios de la tradición, los deberes de la comunidad tienen prioridad sobre los derechos individuales. El servicio es testimonio de pertenencia y la pertenencia es condición de derechos. La política convoca realmente a todos, impidiendo que el poder se encierre en unos cuantos. Nuestros indígenas, dice el filósofo, lo resumen en dos palabras: mandar obedeciendo. Del individualismo moderno brota una imagen inhóspita del mundo, un territorio marcado por la indiferencia y la explotación, por la soledad y aún el desprecio. La hilada maquinaria de los partidos concentra el poder y no lo suelta. La representación política es un teatro de falsedades, la competencia un espectáculo grotesco. La ciudadanía, ese principio motriz de la democracia, queda reducida a la cáscara del votante episódico. Se nos convoca a votar y a ver. Se trata, como diría Nadia Urinari, de la tiranía de los modernos, un individualismo que no solamente es apartamiento de los demás, sino en el fondo también olvido de uno mismo. La crítica al individualismo liberal es, por supuesto, muy pertinente. Hoy como nunca vale denunciar el distanciamiento del poder, la osificación de los gobiernos, la vacuidad de la competencia, el olvido del ámbito público. Me resulta menos convincente la prescripción. La idea de que las democracias pueden encontrar sustancia vivificante en las ceremonias y los ritos de las comunidades indígenas no me parece persuasiva. No lo es, en primer lugar, porque en su exposición Villoro contrasta el ideal con la realidad. Villoro es sociólogo de las democracias representativas y mitógrafo de las democracias comunitarias. John Stuart Mill coincidía con muchas críticas socialistas al individualismo posesivo, sin dejarse seducir por las alternativas comunitarias. Su argumento puede encontrarse no en su elogio de los raros que conocemos como ensayos sobre la libertad, sino en una reseña a un libro de economía política. ¿Tiene sentido la objeción moral a la competencia? Dice ahí. Sí, es repudiable armar a un hombre contra otro, hacer que el bien de uno cuelgue del mal del otro, pintar la sociedad como si fuera un campo de hostilidades. El socialismo, aquí lo cito, mientras ataca el individualismo reinante, tiene la victoria en la bolsa. Su debilidad empieza en el momento en que propone
pone sus delitos. Me temo que esa especie de republicanismo originario tropieza con la misma piedra que quiere trascender. El dominador, escribe en un texto sobre Ernesto Garzón Valdés, se cree siempre portador de un mensaje universal que tiene el deber de imponer a la humanidad. El universalismo de religiones y doctrinas políticas, habría que decir, no es la única coartada del poder. La identidad es una justificación tan presente en la historia de la dominación como el universalismo. Bajo el manto del nosotros se cometen tantas atrocidades como bajo el embrujo de la verdadera religión o la última filosofía. De la aventura a la que convoca Luis Villoro queda encendido el valor al que apunta. Por eso valdría recuperar la pregunta que esquivaba el discípulo de José Gauss: ¿dónde nace el deseo de la filosofía? Habrá sido para Luis Villoro en un momento apenas al salir de la infancia, poco tiempo después de haber llegado a México. La familia, lo cuenta él, tenía haciendas que producían mezcal. En una de ellas, Cerro Prieto se llamaba, los peones se formaron para darle la bienvenida. Así lo recuerda él. Todos me saludaban con gran devoción porque yo era el patroncito, era yo el niño de la patrona. Uno de estos indígenas se acercó a mí con gran reverencia, me tomó la mano y me la besó. Eso fue para mí una impresión verdaderamente terrible. Que un viejo calentado por el sol que está haciendo las faenas del campo más duras viniera a mí, un pobre chamaco que no tenía nada que ver con él, y viniera a mí y con un rasgo de respeto me besara la mano. Para mí fue una cosa a la vez terrible, insultante en el interior de mí mismo y de un respeto último, grandísimo para ese individuo, para este viejo. Este fue un rasgo que se me quedó grabado toda mi vida. Yo creo, dice él, que mi libro, Los grandes momentos del indigenismo en México, obedece a este rasgo que yo tuve en ese momento. Sin dignidad no hay democracia posible. Aquella vergüenza no se expresa solamente en el impulso de escribir aquel libro, sino en el afán de comprender desde la raíz al mundo y cambiar desde la raíz la vida. La filosofía, dijo en este mismo espacio, es la actividad disruptiva de la razón. Es una forma de pensamiento, el pensamiento que trabajosamente una y otra vez intenta concebir sin lograrlo nunca plenamente lo otro, lo distinto, lo alejado de toda sociedad en que la razón esté sujeta. Lo otro, lo nunca alcanzado, buscado siempre en la perplejidad y en la duda, es la veracidad frente al prejuicio, ilusión o engaño, autenticidad frente a la enajenación, libertad frente a la opresión. Muchas gracias a Jesús y a Gerson Márquez por este fascinante recorrido que nos ha permitido ver la fragua del pensamiento práctico en Luis Villoro, a partir de las referencias que el propio conferenciante ha hecho al concepto estático y seguro ofrecido por la cultura medieval y la cultura generada a partir del Renacimiento, hasta culminar en esta expresión que Jesús Silva Gerson plantea ante nosotros como síntesis del pensamiento democrático de Luis Villoro al señalar que democracia es sinónimo de dignidad y de la también a la inversa, tratándose por supuesto de virtudes o acciones públicas. Este rico recorrido que ha hecho el conferenciante permite advertir que con independencia de las coincidencias o discrepancias que se den por respecto al
enfoque liberal o comunitario, hay una coincidencia central, una coincidencia esencial, que es la búsqueda de conceptos y el hallazgo de soluciones. Con una circunstancia, el propio Luis Villoro señaló en uno de sus luminosos ensayos que todas las razones son provisionales y que en esa medida estas reflexiones que se hacen ahora, como las que él mismo nos legó, son aportaciones que se suman sistemáticamente para ir identificando las características de aquello que buscamos construir con la democracia, mejores formas de convivencia. Y qué bueno que en este recorrido que hizo Jesús Silva Jesús haya subrayado esa notable característica personal, me pareció muy seductora, del discípulo como interlocutor. El mismo, lo que es, identifica y entiende a otro gran profesor que fue, por supuesto, la que homenajeamos hoy. Muchas gracias por esta intervención y solicito a continuación hacer uso de la palabra al doctor José Gómez. Muchas gracias, muy buenas noches. Yo también quiero agradecer al doctor Diego Valadez la invitación para estar esta noche con ustedes. Es para mí un honor estar en esta mesa que intenta conmemorar y discutir la obra de un filósofo, de un historiador de las ideas tan relevante como Luis Villoro. Y también es para mí un gusto compartir la mesa con Jesús Pedro. También voy a hablar. Me hubiese gustado hablar sobre algunos libros del maestro Villoro. Y digo maestro porque, aunque no lo traté, su libro El proceso ideológico de la Revolución de Independencia fue uno de los primeros que leí al entrar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 1970. Una magnífica recreación de las corrientes de pensamiento que influyeron en los actores que pusieron en marcha el proceso emancipador. Fue una muy buena manera de introducirme al estudio de las poderosas elaboraciones intelectuales que modificaron al mundo y no solo a lo que sería México. Los grandes momentos del indigenismo en México fue otro libro que se citaba mucho y se conocía poco, hasta que al descubrirlo apareció ante mí una voz, una sensibilidad de un estudioso de esos otros, los indios, pero sobre todo de las formas a través de las cuales el México hegemónico se había acercado a ellos a lo largo del tiempo, con diferentes lentes y siempre de manera asimétrica. No obstante, he sido invitado para hablar de otro tema, la democracia en la obra del maestro. En el año 2009, el editorial Siglo XXI publicó un provocador texto de Luis Villoro, 3 retos de la sociedad por venir: justicia, democracia y pluralidad. Se trataba de 3 conferencias que impartió primero en el Colegio Nacional y después en el Instituto de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el año 2008. Villoro afirmaba que la realidad latinoamericana estaba marcada por la injusticia, por la inexistencia de una democracia efectiva, decía que solo había una partidocracia, y que carecíamos de una política basada en el reconocimiento a una pluralidad de culturas. No sé si, dados nuestros rituales académicos e intelectuales, sea una buena idea polemizar con el maestro, máxime que hoy no está entre nosotros y que la mesa está diseñada para rendirle un merecido homenaje. Pero lo haré porque estoy convencido que es el mejor reconocimiento que se le puede hacer. Asumir que sus tesis, sus planteamientos, sus propuestas no son temas del ayer, sino que tienen una ingente actualidad y que por ello deben ser analizados y discutidos desde los retos que debemos afrontar hoy.
Los planteamientos del maestro Villoro emergen desde una marcada indignación moral. Es la realidad injusta, excluyente, acentuadamente desigual lo que lo subleva. Leyendo sus intervenciones en aquel célebre seminario de filosofía moderna de José Gauss de lejano 1958 y al que ya hizo alusión Jesús, se le escucha decir, cito, que el filósofo pone en cuestión el orden mundano natural, porque ese orden suele presentarse como incumplimiento, desengaño y fracaso. Creo que esa pulsión lo acompañará a lo largo de los años y es la fuente primigenia de muchas de sus elaboraciones. Vuelvo a su libro Tres retos de la sociedad por venir. El maestro abría con el tema de la justicia. Sabía que en los países llamados desarrollados, gracias a políticas socialdemócratas, él ponía el término entre comillas, no sé por qué, se había logrado superar, cito, tanto umbrales de injusticia económica y social como regímenes de dominación dictatorial, pero que América Latina vivía una situación diametralmente diferente. Y por supuesto, no se equivocaba. Teníamos que partir de un hecho tan monumental como el Océano Pacífico, la ausencia de justicia, o mejor dicho, la presencia de una gigantesca injusticia. La injusticia, escribió, genera sufrimiento, y es tal cuando tenemos la percepción de que es generada por el otro sin justificación alguna. Esa injusticia es causada, decía, por una situación de poder. Asumía que poder, lo vuelvo a citar, es la capacidad de actuar para causar efectos que alteren la realidad. Se tiene poder si se tiene la capacidad de satisfacer los deseos propios y cumplir sus fines. Poder es dominación sobre el mundo natural y social para alcanzar lo deseado. La sociedad no puede entenderse sin la presencia del poder. Hasta ahí la cita. Y a partir de esa premisa correcta, planteaba, otra vez lo cito, que frente al afán universal de poder solo hay una opción, la búsqueda del no poder. La actitud de un hombre que estuviera librado de la pasión del poder sería justamente esa persona que pretendería maniobrar no para alcanzar el poder, sino para escapar de él. Creo detectar una reminiscencia sobre todo del pensamiento que puso en acto el EZLN y que a pie de página reconoce el propio maestro. Y me adelanto, es posible que un hombre pueda escapar de la pulsión del poder, pero creo que incluso en un grupo reducido de hombres o en una muy pequeña comunidad aparecen, digamos de manera natural, las relaciones asimétricas del poder. Dice el maestro Villoro, escapar del poder no equivale a aceptar la impotencia, sino resistirlo. Al poder se le opone entonces un contrapoder. Ese contrapoder puede asumir muchas formas, desde la resistencia pasiva hasta, lo cito, el fin último del contrapoder podría concebirse como la abolición del Estado. Con la abolición del Estado se arrancarían de cuajo las raíces de toda voluntad de poder. Creo que la antinomia poder y no poder resulta improductiva para la actividad política y para delinear el futuro, que si no entendí mal, era la intención del texto. El eje de confrontación entre Estado y abolición del mismo no solo recuerda una vena anarquista utópica, sino que se abstiene de pensar en el auténtico debate contemporáneo y se convierte en una especie de escape hacia el ensueño. Creo que la pregunta inescapable es otra: ¿a qué clase de poder político aspiramos? Porque en buena medida los últimos 2 siglos de historia están marcados por la confrontación real, viva, expresiva, entre la democracia y los autoritarismos, dictaduras y totalitarismos de todos colores. No abolición del poder, sino un poder controlado, con garantías para los individuos, dividido con pesos y contrapesos y con altos grados de participación social, es decir, un poder democrático. En su texto, el maestro delineaba una vía con varias etapas frente al poder que se considera injusto.
Lo cito. 1. La experiencia de la exclusión por causa de la injusticia, lo que suele provocar la separación tajante entre los sujetos excluidos y lo que él llamaba la comunidad de consenso social. Y en efecto, sus ejemplos resultaban elocuentes al ilustrar con la situación de los indios y las mujeres. Permítanme aquí una postilla. En el caso de las mujeres, las grandes luchas del feminismo han sido por la inclusión, por la igualdad, por su capacidad para decidir sobre su cuerpo. Y en el caso de los mundos indígenas había que asumir lo que la exclusión ha significado en casi todos los terrenos, educación, salud, trabajo, alimentación, etc., para pensar en una eventual inclusión desde y con la diversidad cultural. Vuelvo al razonamiento de Luis Villoro. 2. El juicio de la exclusión como injusticia que obliga a rechazar la pretensión de objetividad de la noción y práctica de justicia comúnmente aceptada. Y 3. La proyección de un nuevo modelo de justicia. Nadie puede negar que en nuestras sociedades persiste un mundo de excluidos y que la llamada comunidad de consenso suele no apreciar ni considerar tal y como lo apunta el maestro Villoro. Sus ejemplos históricos también son ilustrativos. La exclusión de los indios durante la colonia, la intolerancia religiosa a la que enfrentó Locke, o la del tercer estado que activó la Revolución Francesa. En todos esos episodios, tiene razón el maestro, la exclusión gestó un nuevo agente moral que portaba una serie de reivindicaciones que sirvieron para extender los derechos. En cada etapa, nos dice, en cada etapa histórica, se presenta la exigencia de un derecho que pudiera eliminar las exclusiones existentes. Hasta ahí la cita. De esa manera, la propia idea de justicia se va transformando, pero a los ejemplos que el propio Villoro acude ejemplifican que la tendencia fue hacia la expansión de los derechos, hacia la inclusión de los que antes eran excluidos y no a la formación de un mundo aparte, un no poder imposible. Democracia. Si la idea de la democracia contra la que combate el maestro fuera exacta, yo estaría con él. Una democracia unidimensional, solamente heredera de la tradición liberal y según él mismo contrapuesta a la tradición republicana. Una democracia, dice, cuyo objetivo ha sido asegurar la libertad de los ciudadanos frente a cualquier opresión pública. Creo que hay que ir por partes. En efecto, no hay democracia moderna sin un fuerte componente liberal. El temor justificado a una expansión sin límites del poder político ha generado la justa reacción de poner límites al mismo, límites que garanticen una serie de libertades fundamentales a los individuos, libertades de conciencia, de expresión religiosa, entre otras. Pero la democracia moderna incorpora con fuerza también los postulados republicanos, no los excluye. Es decir, la idea de que la cosa pública es un asunto de los ciudadanos, que en ellos reside la soberanía y que su participación le aporta la sustancia de la vida democrática. De tal suerte que la oposición que establece como punto de partida el maestro Villoro entre democracia liberal y republicanismo puede tener sentido en el terreno analítico, pero las democracias realmente existentes intentan conjugar ambas tradiciones, la de los límites al poder y la de la participación en la vida pública de los ciudadanos, o como lo estableció Isaiah Berlin, la de las libertades positivas y negativas. Yo iría incluso más allá. La democracia de hoy, como régimen de gobierno, recupera también parte del ideario de las corrientes socialistas. Por ejemplo, el sufragio universal que en su momento fue combatido por no pocos liberales. El maestro Villoro, sin embargo, apunta a verdaderos problemas de las democracias realmente existentes. La exclusión real de muchos, las desigualdades sociales y económicas, los escasos o débiles o inexistentes puentes de comunicación entre gobernantes y gobernados. ¿Y quién se atrevería a negar dichos rasgos, no solo en el terreno de la política, sino en nuestra convivencia toda? Pero ya que el ensayo del maestro se desarrolla en el universo de las ideas,
valdría la pena distinguir entre la promesa que subyace en el ideal democrático y su desfase de la realidad democrática. Una tensión que me temo siempre estará presente. Intento explicarme con un ejemplo que es solo un ejemplo. Hay un ideal democrático que se cumple con sus imperfecciones en cada elección. El ideal de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, pobres y ricos, hombres y mujeres, indígenas o criollos o mestizos, norteños y sureños, alfabetos y analfabetas, blancos, morenos, negros, todos van en uno y solo uno y todos tienen el mismo poder. Creo que no es poca cosa, es parte de un ideal civilizatorio, pero por supuesto nadie o casi nadie debería quedar conforme con que la promesa de igualdad que porta el ideal democrático se cumpla un día y para un fin determinado y luego no solo se desvanezca en el aire, sino se convierte en su contrario. Constatar que en otras áreas de la vida en común lo que priva son las más extremas desigualdades no descalifica al ideal, sino a la realidad, que confrontada con ese ideal reclama ser reformada para construir condiciones de equidad en el terreno social y económico. Dice el maestro Villoro que en un país como México, multicultural, habría que recuperar y valorar tradiciones de las comunidades y los municipios como los cabildos abiertos, el control de los mandatarios por parte de sus electores y otras. Ciertamente esas fórmulas pueden ser inyectadas para darle vitalidad a la democracia representativa, y es cierto que en muy pequeñas comunidades eventualmente pueden existir fórmulas de democracia directa en las cuales los puentes entre gobernantes y gobernados sean fuertes y de ida y vuelta. Pero me temo que en sociedades con millones de habitantes resulta inescapable que la democracia representativa, con sus múltiples modalidades, se instale como la única opción viable. Incluso él, al final, reconoce, como veremos más adelante, que a la democracia representativa hay que agregarle componentes de la democracia directa, pero que la representación no parece viable que pueda ser abolida. Villoro contrapone dos concepciones opuestas de la persona moral, así lo frasea él. Escribe: la primera privilegia la justicia como igualdad, la que no hace distinción entre las personas, pues todas están revestidas de la misma dignidad y tienen los mismos derechos. La segunda, dice él, destaca la justicia como reconocimiento de la identidad de cada quien, pues las personas son insustituibles y cada una tiene necesidades diferentes que deben ser atendidas. La verdad, no creo que esas dos concepciones deban ser irreconciliables. Lo que me perturba un poco es la noción de identidad, como si la misma fuera inamovible. No que no exista, sino que se le considere petrificada y unidimensional. Pienso con Amartya Sen que las identidades son cambiantes y plurales. Podemos ser al mismo tiempo mexicanos de izquierda o derecha, o apolíticos, médicos, futbolistas o taxistas, católicos, protestantes o ateos, heterosexuales, homosexuales o transgéneros, y cada una de esas dimensiones nos crea una identidad. Mientras que la idea de identidades eternas e incontaminadas creo que ya ha producido demasiados conflictos y hasta catástrofes humanas. Una última postilla sobre el multiculturalismo. Es cierto que el colonialismo le impuso a muchos pueblos fórmulas de gobierno ajenas y opresivas y que significó coerción y dominación junto con el saqueo de sus riquezas naturales y la explotación del trabajo de los nativos. Es cierto también que no se debería intentar exportar e imponer fórmulas de convivencia y gobierno, porque a las comunidades humanas difícilmente se les pueden modelar desde fuera y porque existen tradiciones arraigadas que no deben ser ignoradas. Pero el maestro Villoro hace una contraposición entre lo que él llama la ficción de la hegemonía de la modernidad occidental y un multiculturalismo posible. La primera, fruto de la globalización, nos dice, retomando a Habermas, Held y Kimlicka, cito, ha conducido a Occidente a una explotación inicua de los trabajadores, amenazas sobre el medio ambiente natural y a injusticias globales en una sociedad mal estructurada. Y como opción diferente, plantea el robustecimiento de un multiculturalismo alternativo.
aunque él mismo reconoce que los autores citados ofrecen respuestas a esa situación diferentes a las suyas. Por ejemplo, fortalecer las instituciones internacionales vigentes y crear otras nuevas, porque el gran reto del siglo XXI es configurar un orden mundial en el que los derechos humanos constituyan realmente la base del derecho y la política. Bueno, pero a los valores que en la visión del maestro Villoro pone en pie la cultura occidental moderna, opone la de las comunidades originarias de América Latina. Mientras la primera está marcada por el individualismo, la razón instrumental y genera un mundo de excluidos, la tradición indígena se apuntala en el comunitarismo, la democracia comunitaria, la pertenencia a la totalidad, lo cito, y a una relación diferente con el poder, y pone como ejemplo las juntas de buen gobierno del neozapatismo. Cito: ellas han contribuido a la realización aquí y ahora, hoy, de la verdadera utopía. Con todo respeto, me parece que el maestro asumió completo y sin servidor ninguno el discurso de Messier. Lo cito en extenso: una democracia comunitaria es la que trataría de realizar el bien común para toda la comunidad, eliminaría toda forma de exclusión, frente a los derechos individuales, los derechos colectivos, frente al individualismo occidental, el nosotros colectivo, lograría la armonía entre el hombre y el mundo, el respeto y equilibrio entre las fuerzas naturales y a la posibilidad de escuchar el todo de la naturaleza. En materia política tendríamos participación de todos los miembros de la comunidad en la selección, rotación del mando, revocabilidad y rendición de cuentas. Solo la comunidad tiene el mando, no el individuo. Hasta ahí la cita. Veo en la noción de comunidad del maestro una idealización, un conjunto humano sin fricciones, capaz de ver en todo tiempo por el bien común, competente para subsumir el individualismo en un proyecto conjunto. Escribe para contraponerla a lo que él llama la concepción liberal, lo siguiente: en la comunidad la competencia entre individuos debe reemplazarse por la persecución de un fin propio a todos. Nótese el debe, porque el propio maestro Villoro creo que dudó y no pudo establecerlo como una cuestión del ser, sino del deber ser. Mientras en los partidos solo aprecia sectas que dividen artificialmente lo que se encuentra unido, me temo que no es así. Las comunidades también están cruzadas por conflictos, como toda sociedad humana, y cuando las diferencias se vuelven permanentes tienden a cristalizar en partidos, es decir, en bandos más o menos osificados, a través de los cuales se procesan diagnósticos y proyectos diversos. No creo exagerar si afirmo que en el texto la comunidad aparece como una especie de paraíso, como una región bucólica y en completa armonía, sin apremios y resistencias, sin necesidad de depredar los recursos naturales, como ha sucedido hasta la sociedad, igual que lo hacen las empresas mercantiles. Hay testimonios suficientes de las tensiones que se viven y han vivido en el seno de las comunidades zapatistas. Ahí están los textos de Marco Estada Saavedra o los de Juan Pedro Viqueira. Y eso porque los indígenas son hombres y mujeres como el resto de la humanidad, y ya sabemos que los conflictos interpersonales, grupales, de clase, de jefes y subordinados no se pueden exorcizar. En todo caso reclaman normas y fórmulas para dividirlos. Al final, sin embargo, el propio Luis Villoro, al tratar de adaptar a las sociedades modernas occidentales las enseñanzas que descubre en las pequeñas comunidades, tiene que reconocer que las relaciones comunitarias que pueden prosperar en ámbitos reducidos no podrán tener el mismo carácter a nivel del Estado nacional. Entonces, los efectos nocivos de la representación podrían ser limitados por procedimientos inspirados en forma de democracia directa, dice la apertura de todas las asociaciones y no solo a los partidos para presentar candidatos, transmisión de competencias a los poderes locales. Fórmulas sin duda complementarias a la democracia representativa que pueden fortalecerla, pero no reemplazarla, precisamente por la dimensión de las naciones de las que estamos hablando. En fin, releer al maestro Villoro ha sido un ejercicio complejo y retador. No creo que se pueda salir indemne de esa tarea, pero concluyo.
Si no podemos arribar a un mundo absolutamente reconciliado y armónico, más vale pensar en el tipo de relaciones de poder que deseamos modelar. En la democracia pluralista, formal, representativa y política, como diría Carlos Pereira, que realmente podemos construir, y en fórmulas de coexistencia de la diversidad cultural, en el entendido de que en términos generales esa diversidad no es o debe ser un problema, sino lo es la desigualdad económica y social que impide hablar de un nosotros inclusivo, ahí sí, de una comunidad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Woldenberg. Tanta reflexión del doctor Woldenberg. Un panorama completo en el que tuvimos la oportunidad de ver el recorrido que se hacía desde la perspectiva filosófica, jurídica y política, ensamblando las tres perspectivas de cada una de las presentaciones que se hicieron en torno al pensamiento democrático de Luis Villoro. Nos ha traído una reflexión importante el profesor Woldenberg cuando apunta las dificultades que existen para ensamblar el concepto de democracia liberal y de democracia comunitaria, por parte de otros expositores de la mesa. Y esto, desde luego, refuerza que se trata de una cuestión de muy viejo puño. En el propio siglo de las luces, que encontramos como el sentimiento original de consenso, el contrato social, estaba una amplia argumentación acerca de las formas de construcción directa de la voluntad general y cómo tiene que modificar después su propio criterio de relación a este asunto una vez que examina las características de la Constitución de Polonia y advierte las necesidades que plantea un Estado complejo. Examinar, por tanto, la correspondencia que existe entre las diferentes formas de organización y de ejecución democrática es un ejercicio que ya lleva siglos y que, sin embargo, sigue presentando incógnitas y sigue dando lugar, como muy bien decía el profesor Woldenberg, a este encuentro de puntos de vista que permiten seguir una polémica muy viva. Quiero, sin embargo, apuntar ahora un elemento adicional al pensamiento democrático de Luis Villoro. Muchas de sus reflexiones tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de nuestro país. Por ejemplo, cuando en uno de sus ensayos, a propósito de los problemas de la ideología que también han sido estudiados en cuanto al pensamiento de Villoro por Mario Teodoro Ramírez, el doctor Villoro apunta el fenómeno de la violencia como una expresión de fracaso humano. Señala que la violencia también denota el desconocimiento del otro, que se vino votando en la mesa, que la violencia es una negación de la realidad y que la violencia es finalmente la incapacidad de creer, conocer, saber, comprender, razonar, que fueron temas que también se proyectaron a lo largo de su segunda obra. El profesor Woldenberg hizo referencia a un texto sin duda capital, que en su origen fue Tres retos de la sociedad por venir, publicado efectivamente por Siglo XXI en 1999. Una siguiente edición dio la referencia a tres porque incorporó otros ensayos, uno de ellos inédito, nada menos que sobre el concepto de razón, razonabilidad y racionalidad. Y entonces esta obra, que se quedó ya solo con el registro como título
de los retos de la sociedad por venir, y que complementa otra, no menos importante desde la perspectiva de su crecimiento democrático, que es el poder y el valor, fundamentos de una ética política, nos dan una visión completa en la que estructura, al lado de la idea de democracia, la idea de equidad, la idea de justicia, la idea de libertad. Pero hay un aspecto, señoras y señores, que me interesa subrayar, por lo que respecta a su intervención, ya no solo en la construcción de conceptos, sino también directamente en la construcción de instituciones. En 1975, al cumplirse 60 años de vida constitucional en México, se llegó al agotamiento de lo que entonces era el sistema político imperante y se vio la necesidad de una reforma profunda que permitiera reforzar la vida institucional y dar un horizonte al sistema político. Y ahí, en las audiencias convocadas por la Secretaría de Gobernación, encontramos uno de los planteamientos más interesantes de Luis Villoro con relación a la democracia. Esto fue en junio de 1977, y con la intervención suya se cerró el ciclo completo de audiencias públicas, dando lugar a que el profesor universitario hiciera un análisis no en abstracto, sino sobre temas muy concretos de la realidad política del momento, referidos fundamentalmente a la construcción de la democracia en nuestro país. De una manera muy abierta y también muy práctica, el profesor Villoro, profesor universitario, advirtió que la preservación del sistema político implicaba la reconstrucción de la vida institucional. Pero también señaló que la posibilidad para la izquierda mexicana de ampliar el horizonte de sus posibilidades más allá de la retórica o de procesos estrictamente agitativos también se centraba en la renovación de las instituciones mexicanas. Y señaló que se trataba de una paradoja el hecho de que por primera vez sistema e impugnadores o opositores encontraran un punto de coincidencia, y ese estaba en la necesidad de la reforma. Esto no era poca cosa, dicho en un momento de grandes tensiones políticas y cuando se habían dejado atrás, pero por muy pocos años, episodios tan trágicos como el de 1968, o procesos de represión como los que se dieron en la primera etapa de la década de los 70. Allí, el profesor universitario tuvo expresiones categóricas como señalar, y son temas y problemas todavía de nuestro tiempo, cito textualmente, las enormes desigualdades en la distribución del ingreso. 38 años después, este sigue siendo un problema vigente. Habló del, cito también, rencor explosivo de la población marginada, y parece que durante 38 años, a pesar de esta llamada que hizo el profesor universitario, seguimos sin darnos cuenta, no los presentes, sino más bien los ausentes, de este enorme problema del país. Señaló como una dificultad para la construcción de la democracia el abstencionismo electoral. Advirtió que de no darse una reforma subsistía, literalmente dijo, el peligro del advenimiento de regímenes autoritarios. Y
finalmente postuló: solo la democracia podrá acabar con la represión, la despolitización y la corrupción política que han ahogado la libre expresión de muchas demandas populares. En una línea magistral dijo algo que parece haber sido afirmado no el 16 de junio de 1977, sino el 5 de marzo de 2015. En México padecemos una crisis general de confianza. ¿Qué crisis, señoras y señores? La que dura 38 años y con relación a la cual todavía no encontramos solución. En cuanto a los planteamientos para la construcción institucional, el profesor universitario dijo 4 cosas fundamentales. Una, que había que facilitar el registro de los partidos políticos. Es algo acerca de lo cual todavía no hemos atendido su recomendación. Los integrantes de esta mesa, en particular los que nos ocupamos de temas institucionales y políticos, hemos escrito también en ese mismo sentido, con diferentes enfoques, pero coincidiendo en lo esencial, porque en México el registro, la constitución de partidos políticos todavía sigue limitada, ahora ya no en función de sus integrantes como ocurría hasta el año 77, sino en función del tiempo, y solo podemos hacerlo cada 6 años. Este reclamo de Luis Villoro de facilitar la constitución de partidos sigue, por tanto, vigente. Otro tema que planteó también en esta ocasión fue el de la financiación de los partidos. Él se decantaba en aquel momento porque no hubiera recursos públicos y que solo vivieran los partidos de la contribución o colaboración de sus propios afiliados. Es probable, más bien es seguro, que este criterio suyo habría variado a la luz de los riesgos existentes en cuanto a la penetración de toda organización que reciba recursos, en cuanto a los dineros negros que hoy circulan profusamente en el país, y habría admitido la conveniencia de la financiación pública, pero no en los términos a los que se refería él, porque lo que fundamentalmente hacía era censurar que los recursos públicos estuvieran al servicio fundamentalmente del entonces partido hegemónico. Esa era esencialmente la crítica que él dirigía. Pero algo más que sí es rescatable, incluso en el régimen de subsidio público: que fueran modestos, que no se excedieran en sus gastos, que los partidos no afrentaran las condiciones de un pueblo pobre. Y esto tampoco lo hemos recordado lo suficiente, por más que también los integrantes de esta mesa hay quienes han participado, en particular el doctor Goldenberg, en la denuncia del exceso de recursos destinados a los partidos políticos y la necesidad de reducir el dinero en la política. Otro aspecto que señaló y que fue recogido en el proceso de reforma fue el de la representación proporcional como uno de los instrumentos que permitiría darle a la sociedad mexicana la posibilidad de encontrar en el Congreso niveles razonables de integración y por tanto de interlocución entre los diferentes puntos de vista, las diferentes tesis políticas. Y con todo esto concluía en un cuarto punto, como buen profesor universitario que era: había que construir una cultura política en el país como condición indispensable para la participación política de una manera constructiva. En el ya citado trabajo, Los retos de la sociedad por venir, además del capítulo muy amplio sobre democracia, y en el cual, como se ha subrayado, efectivamente pone un particular
particular énfasis al carácter comunitario, tiene un cierre brillante, donde sintetiza sus ideas y sus ideales en materia política y democrática, y donde finalmente lo que plantea es que debe buscarse lo racional y lo razonable en la estructura del Estado y en la estructura de la democracia. Y allí ya no hace causa de alguna modalidad en especial de democracia, sino que lo que apunta es la necesidad de encontrar aquello que permita la coordinación, la correlación entre el concepto o la idea y la realidad. Así pues, si vemos a partir de lo que se ha dicho en esta mesa, con las participaciones brillantes de los 4 panelistas, podemos quedarnos convencidos de que en Luis Villoro no estuvo solamente el gran filósofo, el gran defensor de los derechos y de las causas indígenas, el gran analista de la historia y el gran constructor de conceptos políticos. Estuvo esencialmente un pensador universal que en estas mesas hemos querido traer ante ustedes para presentar en su rica variedad de aportaciones. Quizá faltó una sola mesa, ver a Luis Villoro como escritor. También fue, además de miembro de esta casa, miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua, y por lo que pudimos advertir, por los párrafos que fueron leídos por nuestros 4 ponentes, sus letras no solamente fueron profundas desde el punto de vista del pensamiento, sino que fueron hermosas desde el punto de vista de la construcción literaria. Tendremos, por tanto, una quinta mesa. La haremos pronto. Muchas gracias a todos y buenas noches.